Estamos ya de regreso en Sonora Noticias AM, 7 de la mañana con 17 minutos. Lo prometimos hace unos días y se ha convertido en realidad. Qué gusto me da tener en esta ocasión la oportunidad de tener una mesa de análisis deportiva y con los invitados que tengo el día de hoy aquí en cabina. Gracias a Ernesto Redondo, director de Son Deportes, a Claudio Laguna de Nación Naranja y a Abel López, director de Era Deportiva, por acompañarnos. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Niria, muchas gracias. No, pues un placer, qué gusto. Ya incluso estábamos platicando de que si quién era Yankee, que si quién le va a los Dodgers. Yo creo que en general la gente en Sonora tiene más cercanía con los Dodgers y quizá Fernando Valenzuela sea el motivo o uno de los motivos. No sé, a ver quién empieza aquí. A ver. Pues de hecho, yo pienso y siempre he sido a reserva de que tú me corrobores, a ver que tú eres de Dodgers. Casi todos. Es que Claudio eres de Yankees, ¿no? Sí, yo soy Yankees de toda la vida. Pero yo siempre les he alegado que muchos de los fans de los Dodgers son por Fernando Valenzuela. Claro. ¿Sí? O sea, más para atrás y yo le pregunto, oye, a ver, ¿conoces a Sandy Koufax? ¿Conoces a...? ¿Qué? No pues saben. No. ¿Por qué? Porque todo el mundo creció, ¿sí?, con la Fernandomanía. O sea, y eso es algo que hay que reconocerle a Fernando Valenzuela, porque puso en la mira a un equipo que nadie pelaba, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, todo el mundo son Dodgers a raíz de Fernando Valenzuela y que, pues lamentablemente, pues acaba de fallecer. Así y a es, pesar, ¿no? Claudio, de que en Los Ángeles es la mayor cantidad de mexicanos que se tiene, inclusive la cuarta ciudad más poblada por mexicanos en el mundo, después de la Ciudad de México, de Monterrey y de en este caso de Guadalajara. Y había mucho resentimiento sí, en ese momento, pues, te voy un poquito de contexto. Por el tema del estadio. Por el tema del estadio, porque donde está ahora el famoso el área de Chávez Rabín, pues ahí era un asentamiento de comunidad mexicana, pues, ¿no? Y los quitaron. Para hacer el estadio. Entonces Sí. había mucho resentimiento. Cuando llega Fernando Valenzuela es como otra vez, te perdono, ¿no? Y unir a la comunidad latina que empezó a ir a los estadios. No sé, como que le bajó un poquito el enojo. Sí. Y con el tiempo se olvidó. Se olvidó. Así es. Ahorita que mencionaban que muchos somos fanáticos de los Dodgers por Fernando Valenzuela, en mi caso personal, yo me acuerdo haber visto de 6, 7 años esa serie mundial del 81 junto con mi familia. Y a partir de ahí fue cuando la figura de Fernando Valenzuela empezó a llegar a mi mente. Pues. A partir de ahí fue cuando empecé y después de ahí era juego por juego, juego tras juego. En Navajo al menos se paralizaba la ciudad cuando había juego de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Eres de Navajo? Sí, parece que soy de Italia, pero soy de Navajo. Sí, entonces, no, te iba a decir, pues pareces de Obregón. Así te es. iba a decir. No, va a decir, porque había pique entre Obregón y Navajo. Lo que están comentando precisamente yo creo que es parte de esto, ¿no? Fernando Valenzuela nos vino a tocar en la historia personal de una manera muy diferente a cada quien. Por ejemplo, yo vengo de ser hijo de beisbolista, umpire, béisbol infantil. De hecho, pues jugamos con Claudio también en equipos ahí de periodistas. Y yo recuerdo que era un niño de 10 años en 1981 y recuerdo que la primera serie mundial que yo vi precisamente es esa contra los Yankees de Nueva York, lo que son las cosas curiosas, ¿no? Yo, por ejemplo, mis ídolos en la crónica deportiva son Sonia Alarcón y el Mago Septién. Entonces recuerdo perfectamente ese último out contra Lou Piniella, lanzando el toro el cuarto bat de los Yankees, fajándose todas las 9 entradas, ganando 5-4. Y esa narración icónica, ¿no?, de Sonia Alarcón y el Mago Septién, que desde ahí empiezan a hacer como que una inquietud por querer transmitir esas mismas emociones que en este caso esos cronistas deportivos icónicos también para México, pero empieza a crecer esa gran figura porque no hemos dicho que Fernando Valenzuela esa misma temporada por condiciones medio raras era el tercer en la secuencia de rotadores, era el tercero. No le tocaba tirar ese día en la ceremonia inaugural, por alguna situación. Le tocó. Exactamente, tira y se avienta 8
partidos completos, son 5 blanqueadas, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces empieza esa gran figura Claro. del Toro Valenzuela. Me ¿no? gustaría que platicáramos de los inicios, porque a raíz del fallecimiento de Fernando Valenzuela yo he visto varios videos y sobre todo ustedes que pues son muy conocedores del tema, que si quién descubrió a Fernando Valenzuela, ¿no? Y siempre es muy apasionante saber en qué momento alguien con su ojo identificó y dijo, esta persona puede ser un gran, puede tener futuro en este deporte, ¿no? Entonces ahí, a ver, cuéntenme, ¿qué historias hay? Todo el mundo se apunta el crédito, bueno, el Sí, que se apunta ¿verdad? el crédito es May Brito, pero realmente May Brito no lo descubrió. El que lo descubrió fue Corito Barona, fue un asistente que tenía May Brito aquí en México, viendo precisamente a Fernando Valenzuela cuando estaba con los Leones de Yucatán. Entonces, pero él venía de jugar en un equipo de Guanajuato que ya no existe, que ya después lo absorbió la Liga Mexicana de Verano, pero también estuvo jugando, de hecho el primer equipo que lo firmó fueron los Mayos Navajo, como novato, okay. como novato, 17 años. De su tierra, pues. Sí, entonces, pero pues obviamente novatito, 17 años, pues no tenía todavía la capacidad para estar ahí, entonces los Mayos Navajo lo mandaron a la liga del allá en el occidente, no me acuerdo cómo se llama, que juegan allá en Vallarta, esa parte de Tepic. Entonces había un equipo de Tepic, ahí donde empezó ya a jugar profesionalmente. Después de ahí en el verano pasó ese equipo que ya desapareció, y de ahí lo vieron los Leones de Yucatán, ahí se lo llevaron a Yucatán, ahí donde lo vio Corito Barona. May Brito fue a verlo, pero realmente no iba a ver a Fernando Valenzuela, iba a ver a Lius Kanga. Okay. Andaban buscando a ese jugador como shortstop, a él iban a ver. Pero cuando vieron a Fernando Valenzuela, dije, Chihuahua. ¿Y quién es? ¿Y quién es? Entonces, Alius Kanga, pues prácticamente, pues ahí se quedó, lo hicieron a un ladito y se centraron en Fernando Valenzuela. Y como al final de cuentas era asistente de May Brito, pues todo el mundo le da el crédito a May Brito, ¿no? Pero en realidad es como lo comenta Claudio. De hecho, Fernando Valenzuela se dice inclusive que en sus amaneceres, allá como adolescente, jugaba al fielder derecho. Sí. O sea, él no era pitcher. O sea, y por alguna situación de esos partidos que vas perdiendo por muchas carreras, y oye, pues por lo menos súbete a pichar allá, si ya no nos hacen tantas carreras. Pidió la bola. Y desde ahí pidió la bola y se puso a tirar y bueno, caray, o sea, tiene un talento especial, así es. Sí, sí. Okay. De hecho, hubo un estatal ahí de béisbol y él jugando, representando a su Obregón, él fue el más valioso de ese estatal. Ay, eso también es un dato bien pues, interesante. Entonces, 16, ¿Jugó con Naranjeros? Sí, jugó con Naranjeros. Yo te dije que ellos saben más. Sí, jugó con Naranjeros, también estuvo en sus últimas temporadas por acá, ¿no? Allá a finales, allá en los años 2000, cuando el equipo de Naranjeros Hermosillo traía un trabucón, pues venía Fernando Valenzuela, estaba Vinicio Castilla, estaba Ariel Durazo, estaba Humberto Cota, o sea, estaba el Borrego, Luis Alfonso García. Luis Alfonso García. Iba empezando, apenas estaba todavía Miguel Flores. Pero estamos hablando ya desde las últimas épocas de su carrera, entonces. Sí, a principios de los 90. Sí. Estuvo Fernando Valenzuela con los Naranjeros. Finales de los 90. Ese equipo que te digo fue cuando Hermosillo representó ser el Caribe a México en Culiacán, le devolvieron el favor a Culiacán después de que los tomateros vinieron aquí el 96 a la Serie del Caribe. ¿Y fue el primer mexicano en Grandes Ligas en béisbol? No. Curiosamente, fíjate, el primer mexicano Grandes Ligas es de Guatabampo, también del Valle del Mayo. Estamos hablando de Baldomero. Así. Entonces, fíjate, qué curioso, del Valle del Mayo. Pero estamos hablando, creo que la región, por allá estamos hablando unos 50, 30, más o menos. 1920, así es, que llega el primero, ¿no? Sí. Entonces, es de llamar la atención, ¿no? Que Fernando Valenzuela, siendo también del Valle del Mayo, de Choaquila, un pequeño ejido, pueblecito, como le queramos llamar, la verdad que es impresionante, ¿no? Pero definitivamente, a partir del 81, Fernando Valenzuela empieza a sonar fuertemente, ¿no? En lo que es en esta cultura ya que todo el mundo conocemos, ¿no? ¿Cómo era la Fernandomanía? A ver, porque digo, pues yo no nacía todavía. Sí. Pero ustedes que en su niñez, su juventud recuerdan esa época, ¿cómo era? No había redes sociales, entonces ¿cómo lo vivía la gente en esa época? Yo creo que la gente lo vivía con mucho apasionamiento. Podríamos equipararlo a lo que hoy se puede presentar en redes sociales. Ajá. Porque la Fernandomanía permeó en todos los sectores. En México era la locura y me imagino también que Los Ángeles se ha disfrutado muchísimo, sobre todo por la población latina.
y por la población local, los estadounidenses, que empezaron pues a sentir propio, ¿no? A sentir propio a Fernando Valenzuela. Yo creo que me atrevo a decirlo, no hay otro movimiento en el béisbol que sea igual a la Fernando Manía. Uh-huh. No Yo veía, por ejemplo, ya ahora que se retoman momentos del pasado, que en el tema publicitario también, ¿no? O sea, las marcas se lo peleaban, ¿no? Incluso yo veía por ahí marcas de cereales con la imagen de Fernando en los 80s, y me imagino que comprar una camiseta con su número, el nombre, pues también era parte de, ¿no? Sí. Lo que se habla ahorita, ¿no? En los términos ahorita, era muy mediático. Sí, muy mediático, sí. Exacto. Entonces, Fernando Valenzuela en 1981 fue muy mediático, ¿sí? Entonces, todo lo que hizo, yo lo recuerdo muy bien, me tocó vivirlo, pues, ¿no? Ver los juegos, ¿no? Y sí, como lo dijo Hugo Sánchez, pues, ¿no? Sí, cuando jugaba Hugo Sánchez con el Real Madrid, cuando peleaba Julio César Chávez, cuando tiraba Fernando Valenzuela, el país se paralizaba, y es literalmente era literal. Y dos de ellos de Sonora, ahora, además, ¿no? Y fíjate que el impacto de la Fernandomanía, porque la Fernandomanía no muere, o sea, es decir, esto todavía a mí me impresiona a estas alturas. Obviamente entendíamos que iba a pasar tal vez una vez que Fernando Valenzuela se fuera a jugar al Diamante Celestial, pero me conmueve tanto a mí las muestras de amor, de cariño, de admiración por Fernando, que estamos viviendo la Fernandomanía actualmente en su máximo apogeo. O sea, todas las expresiones de autoridades deportivas, en este caso de ídolos deportivos, manifestaciones de personas común y corriente, hablando de Fernando Valenzuela, es impresionante hoy en la actualidad. Eso es para dimensionar que la Fernandomanía sigue con nosotros, y Fernando Valenzuela seguirá con nosotros con ese gran impacto, como decimos. Algo nos dejó Fernando, ¿sí?, a cada uno de nosotros en esta historia tan hermosa que tiene de superación. Y yo creo que una de las principales cosas es que Fernando Valenzuela, reservado, se dejó querer siempre, ¿sí? Se dejó querer, y creo que pues nosotros lo quisimos más. Ahora, ustedes lo conocieron, parecía que era muy introvertido, ¿no? Y sencillo. Era muy serio, muy serio. Nunca fue muy expresivo, pues. Sí, no lo fue. Lo que quería yo completar aquí el comentario de Abel, en el sentido de que, como dices, estamos viviendo otra vez la Fernandomanía, pero las nuevas generaciones que no conocen exactamente la historia de Fernando, o que se están adentrando apenas en el béisbol, están conociendo la Fernandomanía desde otro punto de vista, y están viéndola quizás ya con toda la información que tienen a la mano y al segundo. La van a vivir y la van a disfrutar, yo creo, junto con nosotros. Porque así como esta mesa de análisis, hay muchas otras personas que están hablando de Fernando, entonces eso va a despertar otra vez la inquietud, el querer saber. Nos vamos a ir a mensajes, ahorita vamos a regresar, ya nos están indicando que nos tenemos que ir a corte, 7:30 regresamos, mesa de análisis deportiva en Sonora Noticias AM. Estamos de regreso, 7:33, nos acompañan en cabina Ernesto Redondo, Claudio Laguna, Abel López, platicando sobre Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela podría considerarse de los mejores deportistas mexicanos de toda la historia. ¿Qué dicen? ¿Sí? A ver, definitivo. Cuéntenos, porque ahorita estamos hablando de temas muy interesantes, que a lo mejor a simple vista pues no se veía como muy atlético, pero pues ya en el terreno del juego pues era otra cosa, ¿no? Él tenía como pocos deportistas, o simplemente cualquiera bueno en su especialidad, tenía ese talento natural, pues. O sea, naces con ese talento, pues. Entonces, obviamente, pues se dieron las circunstancias, ¿no?, de que él se pudiera desarrollar, porque estamos hablando de que él nació en una comunidad, pues, con muchas carencias, en una familia con muchas carencias, con pocas posibilidades, que lo veías, dice, ¿cómo, de dónde salió? Pues, ¿cómo se desarrolló? O sea, tuvo que haber pasado una cadena de favores, una cadena de suertes que lo fue llevando hasta donde llegó. Porque cuánto talento, y nos hemos dado cuenta ustedes que estamos aquí en el deporte, vemos chamacos, vemos en cualquier lado,
que se ve que tiene el talento, pero se pierde. O el físico, o ¿no? el físico, porque se pierde porque no hay esas oportunidades, no hay ese entrenamiento, no hay un buscador que diga, que lo detecte, y se pierde, ¿no? Y vemos, ¿cuánto hemos visto jugadores que digan, oye, ¿tú qué andas haciendo aquí? Pues, lo que pasa es que no tuvieron esa oportunidad. Entonces, Fernando Valenzuela creo que, pues no sé. Se dieron las maneras. Las circunstancias, ¿no? ¿no? Las circunstancias de cómo se fue llevando de una comunidad que prácticamente... Desde ser el hijo menor, porque o sea, sus hermanos lo llevaban. Nosotros sabíamos dónde queda Chihuahua, pues. Sí. Somos de aquí. Ahora, pues. A ver, ¿de dónde? ¿Sabías? Sí, pues soy de Tú eres una... de allá. Oye, pero a lo que voy es que fue como una historia de película, a final de cuentas, pues, ¿no? Saliste de una población, como dice Claudio, pues, donde las oportunidades no son muchas, donde todo el mundo se conoce y donde, pues, lo máximo que puedes aspirar es a lo mejor trabajar en el campo, a lo mejor tener una tienda de abarrotes o irte a trabajar alguna situación ahí cercana, pero no había más oportunidades, o sea, ni obviamente ni secundaria, ni preparatoria, obviamente. Sí. Ahorita probablemente que los tiempos modernos pudiera haber esa posibilidad, pero estamos hablando de los 70s. Sí. 70s, 80s. O sea, no había nada. Pues. Sí. Fíjate, Nidia, y ahorita que comentas ante la pregunta específica si es el de los mexicanos, los mayores deportistas, 2 de los 3 que conocemos son sonorenses. Julio César Chávez de Ciudad Obregón, digo, aunque obviamente pues ya después allá se arraigó Culiacán, en Sinaloa, y Fernando Valenzuela. O sea, estamos hablando de que de los 3, 2 son sonorenses, Son sonorenses. Y qué orgullo, ¿no? Y fíjate que a pesar de esta situación, una de las cosas que siempre está a debate es por qué Fernando Valenzuela no está en Cooperstown, ¿no? O sea, ¿por qué no llegó al Salón de la Fama del béisbol? A ver, ¿y por qué no llegó? Y aparte los números, a ver, porque yo no sé si después hubo algún otro pelotero mexicano en Grandes Ligas que superara o que le llegara a los números. A ver, en números, ¿cómo anda? Bueno, ¿Cómo mira, andamos? el Salón de la Fama prácticamente es por estadísticas, por números, ¿no? Además primero que nada Pero la por persona, votación obviamente también, que ¿no? no te haya tenido tantos escándalos, etcétera, la trascendencia en números y sobre todo el impacto que tuvo con su equipo. O sea, es una de las tantas cosas pero definitivamente las estadísticas. A Fernando está el debate de que se le faltó algunos números, pero hay que recordar algo. Fernando Valenzuela, tuvo 8 o 9 años, tiene una lesión en su brazo. Era un hombre que prácticamente, ahora no se ve eso, ya está en extinción, un pitcher que tire la ruta completa. Sí, Fernando Valenzuela era uno de los pitchers que podía tirar rutas completas, blanqueadas, ¿sí? De repente el sack de Steve Sack le hacía muchos errores y perdía partidos 1-0, 3-2, o sea, así. Pero la explotación de su brazo y sobre todo, esto lo dicen muchos conocedores del béisbol, el mejor tirabuzón o screwball en este caso de la historia, ¿no? Como pitcher. Es una rotación propia, el lanzamiento ese, que vamos a decir que el brazo lo pones a su máximo nivel de rendimiento, no decir, se va acabando el brazo al tirar ese lanzamiento en particular de que Fernando era maestro para tirarlo. Entonces, el rendimiento va mermando. En el poco tiempo que Fernando Valenzuela estuvo en el máximo nivel, no había nadie que se le igualara. Entonces, y de ahí la importancia. Exactamente, entonces, a lo mejor le faltó la estadística porque después de que viene esa lesión, precisamente no estuvo con los Dodgers en el 88 cuando levanta la figura de Orel Herzog, ¿no? Pero ahí estaba con el equipo, venía precisamente recuperándose de esa lesión. Fernando Valenzuela podríamos decir que a partir de ese momento ya no fue tan dominante como lo era precisamente en los primeros años de los 80, estoy todavía hablando hasta el 87, y pero tal vez eso le faltó. Pero es natural, ¿no? Digo, con el paso del tiempo, sabemos que en el deporte pasa un tema, que entre más, luego ya eres treintañero, ya eres veterano, y no sé si también tenga que ver. Ahora, otra pregunta que les quiero hacer, acá en Hermosillo hay mucha devoción, ya saben ustedes, por Héctor Espino, ¿no? Claro. Ya saben, y cuando se da el tema de la inauguración del estadio, que actualmente lleva el nombre de Fernando Valenzuela, la gente molesta porque el nombre del estadio inicialmente era Estadio Sonora, y cuando se cambia a Fernando Valenzuela, hubo quienes decían, no, que mejor se llame Héctor Espino, ¿se vale este comparativo entre Héctor Espino y Fernando Valenzuela, que si quién es mejor, o tiene más que nada que ver con el arraigo?
tiene que ver con el arraigo. Lo que pasa es que Fernando Valenzuela, como te digo, sí es mediático, pero a nivel internacional. Entonces el estadio Héctor Espino, cuando el extinto estadio Héctor Espino, se lo dedicaron porque era una figura local, pues. Entonces Héctor Espino jugó en ese estadio, construyó ese estadio, él lo vivió, pues. Entonces, y Héctor Espino es un personaje de Naranjeros de Hermosillo, pues, ¿no? Entonces, ¿quién juega en el estadio? Los Naranjeros de Hermosillo. Entonces, la gente alegaba, pues, que se lo dediquen a alguien que tenga arraigo con el equipo, pues, ¿no? En todo caso, Fernando Valenzuela, pues, que se lo pongan al Ciclón Echeverría, pues, pero no se lo van a cambiar, pues, Ciclón Echeverría, pues, ¿no? Y lo curioso de esto es que, y lo mencionaba ayer, antier, si baja en Grada Norte, en realidad no hay ninguna figura, ningún bulevar, ninguna estatua, nada, excepto el estadio que lleva el nombre está de en Fernando. problemática, que tenga que ver con Fernando Valenzuela. En Navajo no hay. En Navajo no hay. No sé si en Chihuahua hayan puesto algún bulevar, alguna calle, pero en Navajo no existe. ¿Tú crees que haya bulevar en Chihuahua? A la calle principal, pues así como en Navajo la Pesqueira. Una calle principal. Así como en Navajo la Pesqueira. Pero no existe todavía el reconocerle de esa forma, pues. Pero son carreras completamente diferentes. Claro, son distintas. Además, por ejemplo, hablando de Espino, independientemente de que no haya llegado, porque es otra historia muy interesante, que no haya llegado al béisbol de las grandes ligas, o que si llegó nomás fue un momentito. Estamos hablando, por ejemplo, de Espino, del mejor mexicano, el mejor bateador de toda la historia, hablando en bateo, ¿no? En la ofensiva. Pero acá en México. Exactamente, aquí en México. Mejor béisbolista. Sí. Así es. Y Fernando Valenzuela, estamos hablando pues del mejor pitcher de toda la historia de México a nivel internacional, ¿no? En el mejor nivel mundial de béisbol, o sea, eso es la diferencia, ¿no? Que está marcando esto. Entonces no hay que pelearse, pues. Y sí, no, como no dice Claudio, tiene que ver más con el arraigo, porque al final de cuentas las personas, aquí los aficionados, pues iban a ver a Héctor Espino. Y Fernando Valenzuela llega a los Naranjeros pues ya en la parte final de su carrera. No en una época como en la que estaba Héctor Espino, que pues era muy gloriosa esa época, sí, ¿no? Muy buena. ¿No? Ok, Sí, vamos a ir a mensajes, son las 7:42, regresamos, vamos a platicar sobre la Serie Mundial 2024, ese también es otro tema, y acá ya, pues ya sabemos a qué equipo le van, ¿no? Regresamos con él. 7:45, seguimos en esta mesa de análisis deportiva, nada más y nada menos que con Ernesto Arredondo, Claudio Laguna, Abel López. Ya sabemos que Claudio es Yankee, ¿no? Y ya sabemos que acá le van a los Dodgers. Hoy inicia la serie. A ver, ¿por qué es tan importante esta serie? No se daba desde el 81, me decían, y entonces las expectativas, el furor está todo lo que da. A ver, cuéntame. Todo se combinó para que esta serie se diera hoy. Y digo, para que se presentaran estas características, ¿no? A final de cuentas, desde el 81 que se enfrentan Dodgers y Yankees, recordar que fue Fernando Valenzuela entonces en el tercer juego quien ponen la jugada a los Dodgers y van perdiendo 2-0 en la serie, llega en el tercero, gana, ponchando al cuarto bat en el último momento del partido, y hoy se da, después de 1981, se da otra vez la Serie Mundial y fallece Fernando Valenzuela. Que era lo que me decían ahorita, que a lo mejor pudo haber ido. Hay muchas cosas mágicas, sí. Digo, voy a tratar de pegar Serie Mundial con lo que está sucediendo, en este caso, en relación a lo que dice. Hay que recordar que en el 77-78, sí, ya se habían enfrentado en Serie Mundial Dodgers y en este caso Yankees, y les pegaron una barrida los Yankees a los Dodgers, ¿no? Entonces viene precisamente el 81, empiezan en Nueva York, ya iban 2-0 en contra. Bueno, se va a repetir lo mismo, dijeron, ¿no? O sea, los Yankees seguirán con la paternidad contra los Dodgers, le dan la pelota a Fernando Valenzuela, juegan su ruta completa, gana el partido, como dicen, y ahí pues se levantan los Dodgers y al final de cuentas son campeones de la serie mundial. Y se dan muchas cosas muy interesantes en esta magia del mundial, como este año precisamente es cuando Fernando se nos va a jugar al Diamante Celestial, previo a la Serie Mundial. Ya el día de antier, el comisionado de las Grandes Ligas anunció que pues se le iba a hacer un homenaje de todas las Grandes Ligas y sobre todo en la Serie Mundial a Fernando. Los Dodgers ponen un parche negro con el número 34 en todas sus casacas para enfrentar. En memoria, viene este homenaje. Pero fíjate, yo quiero ir un poquito más allá de la magia que Fernando Valenzuela tiene, ¿no? Estamos en el partido antier, Mayos de Navojoa,
Naranjeros de Hermosillo, en el estadio Fernando Valenzuela, y nos enteramos de su fallecimiento. ¿Sí? Contra Mayos de Navojoa. Justamente, Sí, ¿no? cuando precisamente se oficializa el nombre de Fernando Valenzuela fue con Mayos de Navojoa. Entonces, esa mística, esa magia que vuelve a Fernando Valenzuela lo hace divino. O sea, casi lo voy a poner así. Y lo voy a comentar así ahora que inicia la Serie Mundial, porque me imagino que ahora la Serie Mundial, por muchísimos factores que tiene, además de que hay un monstruo que se llama Shohei Ohtani y que esto lo va a hacer atractivo, sí. pero que un monstruo también, monstruos por el lado de los Yankees, como Aaron Judge, como Stanton, etcétera. O sea, qué curioso. Es una Serie Mundial del que estamos hablando más de la ofensiva, del poder ofensivo que tienen los dos equipos, que el poder en picheo. Y todo esto levanta más la figura de Fernando. Claro, ¿sí? Porque entonces no porque hay sí sé que una Serie Mundial la gana el supla. picheo. En cambio estamos hablando ahorita de poder ofensivo de los equipos. Estamos hablando de que las figuras actuales no son pitchers, son bateadores. ¿Sí? Claro. Eso hace muy, muy interesante esta parte, ¿no? Y hablando de esa magia, como te digo, es muy interesante, ¿no? Cómo se dio todo este proceso. Por eso es que digo, hijo, Valenzuela tenía ese don divino en su ser para hacer lo que al final de cuentas pasa y está pasando en la actualidad, ¿no? ¿Por qué pasaron tantos años o qué pasó en estos equipos que no habían vuelto a enfrentarse? Pues son reestructuraciones. El equipo, en el caso de los Yankees, la década de los 80 fue muy mala para ellos. Muy prácticamente mala, ¿no? estaban de media tabla para abajo. Empezaron a reestructurarse hasta el 95, otra vez empezaron las grandes figuras y empezó los Yankees otra vez a emerger como equipo que era. Los Dodgers, pues bueno, tuvieron en los 80 pues un destello, pues, ¿no? En el 88, y ya después se volvieron a apagar, y pues bueno, son circunstancias de que los equipos ahí están, llega una generación, se va y... 27 títulos para los Yankees de Nueva York, 27. que tienen ya ahorita, ¿no? 27 títulos. 28 con este. Sí, ya. Que de hecho esta era la pregunta que les iba a hacer, ¿quién va a ganar? Pues aquí Claudia dice que los Yankees. Sí. ¿Ustedes Fíjense qué curioso, ahorita que está viendo los datos, porque hay muchos datos interesantes. No sé si estos ustedes se lo sepan, ya lo comentaron, pero desde 1976 no se enfrentaban en una serie mundial los dos mejores equipos de ambas ligas. Así es. Más ganadores. O sea, los dos equipos más ganadores se están enfrentando de nueva cuenta desde 1976. Y también en la misma Serie Mundial se están enfrentando los dos MVPs de ambas ligas. O sea, Ohtani por un lado, Josh por el otro. En el 76 era Thurman Munson por los Yankees y Joe Morgan por los Rojos de Cincinnati. Entonces, muy interesante. No se repetía eso desde de la Serie Mundial de 1976, en que los Rojos barrieron a los Yankees, ¿no? Ya después 77-78, pues viene el famoso Reggie Jackson con Mr. Octubre, ¿no? Que ahí nació Mr. Octubre. Neto, y también algo importante comentarlo, ¿no? En aquella Serie Mundial del 81 empezaron en Nueva York, hoy empiezan en Los Ángeles. Ah, ok. ¿No? Y eso también es muy padre. Exactamente, ese es un punto interesante. ¿Por qué? Porque los Dodgers, en caso de que la serie se alargue, regresarán a Los Ángeles. Entonces eso estará interesante, ¿no? Así es, ¿no? ¿Y quién va a ganar entonces? A ver. Los Dodgers. Los Dodgers. Fíjate que lo curioso de todo esto, y como dice Abel, la magia que existe dentro de todo esto, es que todo el ambiente que se va a vivir hoy en Los Ángeles, en el juego inaugural, todo lo que va a sonar, todo lo que vamos a ver en redes sociales, todo lo que vamos a ver en los medios, es pura fiesta. Y se cuenta que va a ser así, más que el pesar por el fallecimiento del Toro Valenzuela, va a ser como te fuiste para dejarnos una fiesta. Así es. Yo creo que tendrá un poco también de emotividad. Para que te reciban con fiesta. Claro. Creo que el partido de hoy, que es el juego número, va a ser muy emotivo. Creo que ahí es la invitación para estar todo el mundo. Creo que todo el mundo va a estar pendiente porque obviamente los Dodgers pues van a hacer algo muy especial recordando a Fernando Valenzuela. Entonces va a ser el ingrediente extra en el juego 1 de claro. Sobre todo pues ahí en Dodger Stadium, ¿no? Y el parche que llevan hoy los Dodgers, con el número, no nada más es el número, trae el nombre de Fernando, dice Fernando el parche. Y lo van a utilizar toda la próxima temporada. Y a mí me parece interesante que qué bueno que en vida le tocó a Fernando claro. lo del retiro del número.
Y también, pues, Vino aquí al estadio. En vida, ¿no? En vida, vida, pues, ¿no? Entonces, en vida. Ustedes que tuvieron la oportunidad de verlo, por lo menos acá en Hermosillo, en ese evento. Sí, Sí, nosotros aquí estuvimos estuvimos ahí, primero, yo creo Y que los se tres veía estuvimos ahí. emocionado, ¿cómo lo sientes? Pues, Yo tengo una sensación un poquito que pudo haber sido una ceremonia todavía más lucida. O sea, Ah, yo sí. Que le faltó. me quedé con esa parte, en esta parte. Y fíjate que también tengo ese sentimiento cuando se le retiró el número a Allá Fernando en- Valenzuela en Los Ángeles. Digo, estamos hablando, porque uno se imagina más cosas por el amor que le tiene a Fernando, ¿no? Y por el cariño que le tiene. En lo particular, yo Y me por el quedé con esa, recurso que hay. con esa sensación, Claro. pero creo yo en lo particular que se cumplió con el cometido. Es decir, se le reconoció en vida a Fernando, ¿sí? Él se va con ese amor de su público, la gente le respondió totalmente y pues qué bueno que Fernando Valenzuela al final de cuentas nos dejó tantas cosas para recordarlo, porque hay que recordar que así es como se hacen las leyendas. Claro. Se nos va la figura, Ajá. nace la leyenda de Fernando Y él no Valenzuela. se quedó como con esta cosita de no haber estado en el Salón de la Fama. ¿A él le pudo eso? No sé en algún momento si ustedes lo platicaron o si escucharon, o si se le hizo esta pregunta. No, bueno, creo que yo no tengo alguna referencia, Ajá. pero yo pienso que conociendo a Fernando Valenzuela, él creo que se fue, o sea, él Contento. no, sí, con ese resentimiento, ¿no? Sí. Creo que el que sí se fue con ese resentimiento fue Pete Rose. sí, Ok. Sí, sí, Él la sí. lamentable que lo estás comentando. Él sí. Pero Fernando no. Creo que él dimensionó hasta dónde llegó, ¿no? Yo lo voy a comentar además, así, dos frases salomónicas, si me permiten. La primera es, el Salón de la Fama de Cooperstown, ¿sí? Ujú. No necesita a Fernando Valenzuela, o sea, más bien necesita a Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela no necesita Cooperstown. Me gusta. Así, o esa sea, frase. Me gusta tan esa sencillo frase. para ser quien es. Y me atrevo a decir, y lo voy a decir con todo respeto para muchos sonorenses distinguidos, Fernando Valenzuela es el sonorense más amado. Ujú. Sí. Así. Y más sencillo, creo yo, ¿no? Sí. Con más sencillez. también. Definitivamente. Ujú. Es el sonorense más amado de la historia. Ujú. Y lo digo con mucho respeto porque tenemos tantos sonorenses distinguidos. Destacados y en el De- ámbito deportivo, ¿no? Así Además. es, así Así es. es, no, verdad que sí. Y además Fernando ya se dedicó a hacer sus cosas, pues como dices, a lo mejor no se quedó con esa preocupación, él siguió avanzando dentro de su sencillez o su no ser tan extrovertido, pues él siguió avanzando, compró Sultana, ¿qué equipo? Tigre de Quintana de Roo. Tigres de Ahí Quintana está, Roo. accionista y Sí. bueno, y Ah, otros mira. negocios. ¿sí? Tiene Ya goles, hizo, entonces, claro. a final de cuentas, pues yo creo que el Visión objetivo- había, sí, visión el objetivo pues se cumplió en el béisbol, hacía lo que le gustaba y después de eso dijo, bueno, voy a seguir dentro, pero desde otra perspectiva, desde otra mesa. Así es. Para cerrar, ya un último comentario de cada uno, ya se nos está por terminar el tiempo. Yankees en 7. Definitivo, Definitivo acá. Mira, va a ser una serie de bateo como tú dijiste. ¿sí? Sí. Realmente estamos ante puras ofensivas. Mi pronóstico en los playoffs era que Dodgers no iba a llegar a la serie final, precisamente porque el picheo de Dodgers está muy mermado, tiene muchas lesiones. Entonces, ¿cómo llegaron? Por el bateo. En el Claro. caso de los Yankees, no tienen un sólido picheo, igual que los Dodgers. Pero tienen a No Joyce. tienen, pero están bateando, pues. Entonces, Stanton, que estuvo muy apagado, Se despertó. y se despertó, Bien. entonces están bateando, entonces va a ser una serie de mucho bateo. Entonces, hay que ver, pues, cómo viene Cole, cómo viene el picheo, pero lo que se ve es que va a ser una serie de bateo. Pues, ¿no? Muy bien, Neto. Yo gracias por la invitación antes que nada, a todo el equipo. No, gracias a ustedes. Yo me quedo con el recuerdo de Fernando Valenzuela de lo que generaba en mi casa, de estar todos viendo la televisión y viendo los juegos de los Dodgers de Los Ángeles con él en la lomita. En Con eso esa me quedo. paralización que había en Sí, México, sí, ¿no? con Cuando eso me jugaba. quedo. Así Esta es. serie A ver, mundial le tiene que agradecer mucho a Fernando Valenzuela porque si lo iban a ver 3, ahora lo van a ver 10, o sea, o lo van a ver Todos. 100, o sea, sí, el día de hoy en Hasta particular. los rusos los van a ver. Exactamente, y creo yo también que es una serie larga, va a estar muy complicado para Dodgers a pesar de ese gran
amor que se le tiene a Fernando Valenzuela. Esperemos que la influencia de Fernando motive a los Dodgers de Los Ángeles y ganen también en 7 partidos. Ándale, pues mira, ahí está. Va a ser fiesta afuera y adentro del estadio. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mesa de análisis tan especial. Generalmente abordamos otros temas, pero no quisimos dejar pasar la oportunidad de, pues, en este contexto, abordar de hablar, pues, de Fernando Valenzuela. Así que muy agradecida con Ernesto Redondo, con Claudio Laguna y Abel López por habernos acompañado. Yo nomás rapidito, ahí en nuestras redes sociales, Nación Naranja, búsquenos en Facebook e Instagram. Más al rato voy a subir un dato interesante que nadie lo tiene, eso yo lo sé. Mira, nos va. Está para... enganchando. Sí. ¿Cuántos mexicanos han jugado para Dodgers y para Yankees? En toda la vida. Está muy interesante. Un buen dato. Ahí voy a subir más al rato la lista para que vean cuántos mexicanos, y está muy parejo. Mira, nos hubieras dicho y hubiéramos lanzado la pregunta desde que empezó. Ahí está. Y Baldomero, que todo el mundo lo recuerda con Boston, jugó con los Dodgers. El Melo Almada, así es. Ahí está en la lista. Entonces, muy bien, ahí lo vamos a seguir entonces. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Mensajes, regresamos.